Ahora sí, buenas tardes. Eh, bueno, nosotros el día viernes no tuvimos clases. Hay que recuperar esa clase en los próximos. Bueno, es que en verdad estaba mirando que no hay ninguna urgencia por el momento, porque las demás secciones van como que ahora quedamos casi igual que las demás. Incluso todavía tenemos vamos un poco más adelante que otras secciones. Así que no es tan urgente, pero quizás cuando se acerquen más las evaluaciones podríamos hacer alguna clase así como aprovechando de hacer ejercicio o algo así. Hay una pregunta acá en el chat. La clase anterior hicimos un ejercicio de progresiones donde nos daba a 1 y a 2 para calcular D. Pero ¿qué pasa si nos dan a 1 y a 3? Eh, bueno, es que si la progresión es aritmética, ay, si la progresión es aritmética y nos dan a 1 y a 3, hay que saber que para llegar desde A1 hasta A3 hay que saltar dos veces. Entonces, si nos dan, claro, en el ejemplo de la clase anterior nos daban A1 y A2, entonces la diferencia entre los dos es D. Pero si me dan A1 y A3, la resta entre los dos va a ser el doble de D. Entonces sería, no sé, pues si A1 es 1 y A3 es 10, sería 9 partido en 2 la diferencia. O sea, el D en el fondo. ¿Sí? O sea, basta con que me den dos términos cualquiera y tengo que ver cuánta diferencia hay entre esos dos términos cualquiera y dividirlo por cuántos saltos tuve que dar para llegar de uno a otro. ¿Sí? Si me dan a 1 y a 3, los resto y después divido por el número de saltos que tuve que dar para llegar de 1 a 3, o sea, sería dividido en 2. Ya, entonces, no, creo que, no, esto no lo alcanzamos, me parece. Hasta aquí llegamos. Claro, nos daban a 1 y a 2 y ahí resolvimos ese. Entonces, este es un tipo de progresión. También existe otro tipo de progresión que, bueno, ya lo había mostrado ahí. Son las progresiones geométricas. Ya, entonces vemos la definición primero. Se dice que una sucesión A sub k está en progresión geométrica, o PG le vamos a poner nosotros, o es una progresión geométrica, si es que es de esta forma. Ya tienen un primer término A1, sí, que puede ser cualquier número. Después el segundo término, A sub 2, es A sub 1, o sea, el anterior por R. Ya, o sea que a partir de A1 para obtener A2, tengo que multiplicar el A1 por R. Y ese resultado es A2. Después el A3 es volver a multiplicar, o sea, tomo el A2, lo vuelvo a multiplicar por R. ¿Ya? Entonces queda el R cuadrado. Y bueno, así sigo. Si tengo el A3, lo vuelvo a multiplicar por R y ahí voy a obtener el A4. ¿Ya? O sea, es como similar a cómo se fabrican las progresiones aritméticas, solo que en vez de ir sumando un número D para obtener los siguientes, tengo que ir multiplicando un número R para obtener los siguientes. ¿Ya? Así que en general, el término A sub n va a ser A sub 1 por R elevado a n menos 1 veces, o bueno, R elevado a n menos 1. Sí, porque fíjense que cuando tenemos el A2, el R está elevado a 1. Cuando tenemos el A3, el R queda al cuadrado. Cuando queremos el A sub 4, el R queda elevado a 3. ¿Sí? Entonces siempre el número que esté en el subíndice del A va a ser 1 menos en el exponente de la R. ¿Ya? Así que partimos con una sub 1, multiplicamos por R, obtenemos a sub 2. Multiplicamos por R de nuevo, obtenemos a sub 3 y así se obtiene todo. Ya entonces, en este caso, al valor R, que es el que me hace ir obteniendo los términos siguientes, se llama razón. ¿Ya? Pero es como el análogo a lo que era la diferencia en las progresiones aritméticas. Ya, así que así como en términos simples, las progresiones aritméticas uno va sumando un D para obtener los siguientes números. Aquí uno va multiplicando un R en las progresiones geométricas para obtener los siguientes números.
Ya, así que esa es la definición. En este caso, si yo quiero obtener el R, si me dan ahora a 1 y a 2, ¿ya? Supongan que me dicen, este es el primer término, este es el segundo, y yo quiero sacar la razón, que es el R. ¿Qué tendría que hacer si tengo a 1 y a 2? Para encontrar cuánto es el R. Claro, tomar el A2 y dividirlo por el A1. Y ese resultado va a ser la razón. Y así con cualquier par de términos consecutivos. Pues si me dan el A4 con el A3, divido el A4, o sea, A4 dividido A3 y ese va a ser la razón. Y así con cualquier par de términos consecutivos. De hecho, también me podrían dar así como el primer término y el tercero. Sí, me podrían dar el primero y el tercero. Si me dan el A1 y me dan el A3 y yo hago la división del A3 dividido a 1, voy a estar sacando el R cuadrado. Entonces le voy a tener que sacar la raíz al número para obtener el R. ¿Sí? Así que bueno, esa es la forma general de una progresión geométrica. Ya, bueno, al igual que como lo hicimos con las progresiones aritméticas, aquí también queremos saber qué pasa si yo sumo los primeros n términos de la progresión geométrica. ¿Ya? Así que ahí está el siguiente teorema, suma de una PG. Si A sub k es una progresión geométrica, entonces esa es la suma. ¿Ya? La sumatoria de la progresión, de la progresión A sub k, desde 1 hasta n, es eso. El primer término multiplicado por 1 menos r a la n partido por 1 menos r. ¿Les recuerda algo eso, no? Esa igualdad de ahí. Algo que ya vimos de sumatoria. ¿Se parecerá o no se parecerá a alguien? A cuando el K está elevado. Cuando la ¿A qué, perdón? sumatoria es de. Cuando hacemos una sumatoria donde el K está elevando algo. Claro, a la sumatoria geométrica. Eso. No, no la de Gauss. Había una que se llamaba sumatoria geométrica. ¿Se acuerdan que vimos telescópica y geométrica? ¿Sí? De hecho, bueno, por ahí va el nombre también. La sumatoria geométrica está totalmente conectada con la suma de una progresión geométrica. De hecho, para uno demostrar este teorema, tiene que usar la sumatoria geométrica en un paso por ahí. Ya, así que vamos a pasar a la pizarra para que hagamos la demostración. Igual es breve. Sabiéndose la fórmula de la sumatoria geométrica, la demostración de la progresión sale al tiro. Y entonces el teorema dice, dice que si A sub k es progresión geométrica, entonces la suma de los A sub k desde 1 hasta n es el primer término 1 menos la razón elevado a n partido 1 menos la razón. ¿Ya? Así que, ¿cómo sería la demostración de esto? Bueno, primero acordémonos cómo era la sumatoria geométrica. ¿Ya? La sumatoria geométrica era cuando ustedes tenían, lo voy a poner aquí en una nubecita al lado. Era cuando... Hay que hacer ruido, tirita la pizarra. La sumatoria geométrica era cuando tenían un C que estaba elevado a K. ¿Cierto? Y ahí el K iba subiendo. Elevado a 1, elevado a 2. Y el K iba corriendo desde 1 hasta N. ¿Sí? Y lo que decía era... Nosotros la dimos así, es que hay hartas formas de escribirlo. Si no me equivoco, la dimos así. A la n más 1. Ay, no me acuerdo cómo se las decía. Bueno, es que a veces se da así o factorizada. A ver. No me acuerdo si se las di. La dio factorizada. C por paréntesis 1 menos C a la n, cierre paréntesis, dividido 1C. 1 menos Ya, C. súper, ahí está. Ahí entonces.
Sí, es que esta tiene como hartas versiones para escribirse. A veces uno la escribe partiendo desde cero, a veces de uno, y claro, a veces factorizada, a veces no. Bueno, ahí, así entonces fue que la dimos. Gracias ahí a la compañera que me sopló. Ya, pues entonces, en este caso, la A sub k es una progresión geométrica. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces la sumatoria de los A sub k, desde k igual 1 hasta n, ya los A sub k son una progresión geométrica, o sea que los términos se van obteniendo al multiplicar por un cierto r, ¿sí? O como escribimos recién en la página anterior de la presentación, las progresiones geométricas siempre se pueden escribir como el A sub 1, el primer término, ¿cierto? Por r, que es la razón, elevado a k menos 1. ¿Sí? El término késimo es A1 por r elevado a k menos 1, al anterior. ¿Sí? Y aquí usamos la suma geométrica, porque el A sub 1 se puede sacar de la sumatoria y me queda así, ¿cierto? De hecho, como tengo, claro, aquí tengo el R que se está elevando a k menos 1. Y yo en la fórmula de la geométrica, de la sumatoria geométrica, el C se está elevando a k nomás. Entonces voy a separar esto así. Como R elevado a k por R elevado a menos 1. ¿Sí? Lo estoy ajustando para poder usar la fórmula de la sumatoria geométrica. Entonces el R elevado a menos 1, como es constante respecto a la sumatoria, puede salir. Entonces me va a quedar A1 partido por R, ¿cierto? Porque el R elevado a menos 1 es lo mismo que 1 partido por R. Y adentro me queda la sumatoria de R elevado a K. Ya donde el K va de 1 a N. Y ahí puedo usar la sumatoria geométrica, que es la que ya habíamos visto antes. ¿Sí? Este término de aquí, ese, sería el de la sumatoria y ahí nos va a quedar igual. Eso voy a hacer. Ya, entonces usamos aquí la formulita que está en la nubecita roja, A1R, donde el C es el R, pues lo mismo. ¿Sí? Así que nos va a quedar 1 menos R abajo, o sea, perdón, sí, 1 menos R, está bien. Y arriba R por 1 menos R a la N. Ya, así que ahí va, este era un R, no era un 1. Ya, así que bueno, ahí se simplifican los R y me queda la fórmula tal cual decía el teorema. ¿Ya? Así que es muy similar a la sumatoria geométrica. Bueno, y por algo se llama muy parecido también. Esta es la progresión geométrica y la sumatoria geométrica. ¿Sí? ¿Dudas? Ya. Bueno, entonces tenemos ese teorema. Ya de aquí lo tenemos demostrado, así que lo podemos usar si es que lo requerimos en algún momento. Ya. Vamos a hacer ahora un ejemplo entonces para que usemos este teorema. Ya dice, calcule el octavo término y la suma de los 50 primeros términos de una PG. Entonces calcule el octavo término y la suma de los primeros 50. Ya, de una PG que comienza Veamos cómo comienza. Esto
Esta es la presentación por si acaso, para los que están en la casa. 5, 15, 45 y eso nomás. ¿Ya? Claro, aquí la razón sería 3, ¿cierto? Es lo que uno le va multiplicando a cada término para ir obteniendo el siguiente. Entonces, llamémosle al primer término, le llamamos a sub 1, a sub 2 es 15. De hecho, a uno le podrían dar solo los primeros dos y ya con los primeros dos puede hacer todo el resto. ¿Sí? Entonces, como el a sub 1 es 5 y el a sub 2 es 15, automáticamente podemos hacer a sub 2 partido por a sub 1, eso es la razón. O sea, a sub 2 partido por a sub 1, que es 15 partido por 5, y eso nos va a dar 3, y ese es el R. Ahí. ¿Sí? Hay que dividir dos consecutivos. Ya, y ojo que siempre es el término más avanzado menos el anterior. O sea, a sub 2 menos partido por a sub 1. Porque si lo hacen al revés, si hacen a sub 1 partido por a sub 2, les daría que el R es un tercio. ¿Ya? Pero se supone que el R es el que nos permite ir avanzando, no retrocediendo. ¿Sí? Entonces, tiene que ser A2 partido por A1 o A3 partido por A2, en ese orden. ¿Sí? En el fondo, el A sub K más 1 partido por A sub K. Eso les va a dar el R. Sí, así que ya tenemos la razón. Ya, entonces me piden el octavo término. Entonces, como la sucesión es una PG, entonces la sucesión es de esta forma. A sub K igual a sub 1 por la razón elevado a K menos 1. ¿Sí? Siempre 1 antes. Entonces ya tenemos el A1 y tenemos el R. Entonces la sucesión a sub K es A1, que era 5, por R, que era 3. ¿Sí? Esta es la sucesión que manda todo, digamos. Con esa podemos sacar todos los términos que queramos. ¿Sí? ¿Ven hasta ahí? Ya. Ah, no, pues tenemos que sacar el octavo término ahora. Ya, pero el octavo término es usar esto cuando el K vale 8 simplemente. Entonces esto implica que el A sub 8 es 5 por 3 elevado a 7. ¿Ya? Y eso no sé cuánto es, pero 10.935. 10.000, va. Ya, excelente. Gracias. Ese es el A8 entonces. Ese es el octavo término. Está bien que sea gigante porque aquí uno va multiplicando por el triple, el triple, el triple, el triple. Entonces los términos crecen exponencialmente. Ya. Bien. Nos falta ahora la suma. Calcule el octavo y la suma de los primeros 50. Ya, entonces la suma de los primeros 50 sería, bueno, este de aquí es el octavo término, por supuesto. Octavo término. Ya, la suma de los primeros 50 sería de los primeros 50 es, bueno, como suma es simplemente la suma desde K igual 1 hasta 50
de los A sub K. ¿Cierto? Bueno, que los A sub K ya los tenemos escritos de una forma más explícita. Los podríamos escribir así también, como 3, no, como 5 por 3 elevado a K menos 1. ¿Sí? Ya, y según la fórmula que habíamos dado recién, que bueno, ahora la borré, pero está en el documento, era el A sub 1, ya, en este caso el A sub 1 es 5, ¿cierto? Por 1 menos R a la n, es decir, 1 menos R, el R es la razón, que es 3, y el n es hasta dónde llega la sumatoria, que en este caso es 50, ¿cierto? Es cuántos términos quiero sumar. Yo quiero sumar 50, así que el 3 queda elevado a 50. ¿Ya? Y eso partido por 1 menos 3. Ya, bueno, ese se puede meter a la calculadora, pero el 3 elevado a 50 no sé qué monstruosidad irá a dar, así que dejémoslo ahí, ¿no? Sí, no sé cuánto. A ver, espérense. Profesor, Por 10 elevado a 24, o sea, de 24 dígitos más todos los otros dígitos que... Ya, igual, espérenme, que alguien me ha preguntado algo de la casa, me parece. sí, yo tengo una duda. Sí, dígame. Cuando tenemos el 3 elevado a k menos 1, ¿no nos convendría separarlo y dejarlo solo como 3 elevado a k y el 3 elevado a menos 1 sacarlo como afuera de la sumatoria? También se puede, también se puede. En el fondo, si es que olvidaron la fórmula de cómo era la suma de la progresión geométrica, en el fondo, a partir de esto, de eso que subrayé en rojo, igual uno podría trabajarlo como una sumatoria clásica nomás y usar en el fondo no el teorema de la progresión, sino que usar la sumatoria geométrica nomás. Porque igual, claro, es cosa de sacar el 5, es cosa de sacar el 3 elevado a menos 1, como decía la compañera, y después sobre el 3 elevado a k aplicar la sumatoria geométrica que ya se sabe. Les va a dar lo mismo. ¿Sí? Así que sí, se puede. No sé si es más rápido, pero es como lo mismo, la verdad. ¿Sí? Es que ahora me confunde qué pasó con ese k elevado a menos 1, porque después solo reemplazamos por 50, ¿no? O sea, no el K mismo, sino que lo que pasa es que usé el teorema. El teorema decía esto. Vamos a escribirlo Ah, porque n elevado a n. Ahí ya está. eso, sí, eso, tal cual. Ah, sí, Exacto. perdón, me confundí. Ya, súper. No, pero está bien, sí. Donde son tan parecidas las progresiones geométricas con las sumatorias que es fácil confundirse entre ellas. ¿Ya? Pero bueno, tenemos esas dos maneras de resolver. Ya, es que aquí, como teníamos explícitamente la razón y teníamos explícitamente el primer término, entonces habían hartas maneras de poder calcular lo mismo. Ya, eso. ¿Más dudas? ¿No? Ya. Volvamos entonces a que vean la presentación, por favor. Ya. Entonces está listo. Bueno, ahí está el ejercicio. Quedó listo entonces. Ya, bueno, las progresiones tienen aplicaciones, pues de hecho eso es lo que a ustedes más les va a interesar, porque hay muchas cosas que en la práctica se modelan con progresiones, ¿sí? Así que vamos a ver un par de aplicaciones de esto en contextos. Son puro ejercicio, la verdad no es más materia nueva, sino que es saber meter las progresiones en algún ejercicio práctico. Y entonces dice, una persona paga una deuda de 360.000 pesos en 40 cuotas y estas cuotas forman una progresión aritmética. ¿Ya? Cuando 30 de los pagos están cubiertos, a ver, vamos a tirar esto un poquito para el lado. Sí. ¿Cómo lo podemos hacer? Ahí. Cuando 30 de los pagos están cubiertos, la persona fallece, dejando la tercera parte de la deuda sin saldar. ¿Ya? Calcule el valor del primer pago.
Ya, entonces, bueno, ahí las cuotas van creciendo, o bueno, no sé si creciendo necesariamente, pero van cambiando como cambian las progresiones aritméticas. O sea, hay una diferencia entre cuota y cuota, y es la misma diferencia entre cada cuota. ¿Sí? Entonces aquí en total eran 40 pagos, pero la persona alcanzó a pagar 30 y falleció. Entonces las últimas 10 cuotas no las alcanzó a pagar, y eso representa la tercera parte de la deuda, porque aquí como las cuotas no son todas iguales, porque si las cuotas fuesen todas iguales, entonces él hubiera pagado 3/4 y le faltaría 1/4, pero como las cuotas no eran iguales, él alcanzó a pagar 2/3 y le faltó el último tercio, en cuanto a la cantidad inicial que debía. ¿Ya? Así que bueno, tirémonos a la pizarra, voy a anotar lo más importante del problema y lo resolvemos. O sea que hay que ordenarse un poco con la cronología del tema. Entonces, este es un ejemplo aplicado. Ya, entonces, una persona paga una deuda de 360.000 pesos en 40 cuotas. Ya, entonces llamémosle C sub K a las cuotas. Pues C sub 1 en la cuota 1, C sub 2 en la cuota 2, y así. Entonces, a ver, voy a poner entonces que paga deuda de 360.000 en 40 cuotas. Ya, entonces él pagó 30 cuotas. Alcanza a cubrir 30 cuotas. Sí, esos son los datos puntuales. Y le alcanza, le faltó cubrir 1/3 de la deuda. Bueno, aquí me faltó decir que las cuotas son una PG. O sea, perdón, una PA, progresión aritmética. Forman una progresión aritmética. Ya, entonces, con esa información nosotros deberíamos poder calcular cuánto fue su primera cuota. ¿Ya? Y fíjense que si le llamamos C sub K a la cuota número K, entonces vamos a tener desde C sub 1 hasta C sub 40. Y él alcanzó a pagar desde C sub 1 hasta C sub 30 nomás. ¿Cierto? Entonces, si C sub K es la cuota, es la késima cuota, ¿ya? Entonces, C sub 1 es un cierto C sub 1, no sabemos cuánto es. De hecho, este es el C1 el que tenemos que averiguar. ¿Ya? El C2 es el C1 más un D, ¿cierto? Más una cierta diferencia. Y así sucesivamente el C... lo voy a poner aquí al lado porque se me acabó el espacio para abajo. Entonces el C1 es C1, C2 es C1 más D, el C3 es C1 más 2 veces D, bueno, y así sigue. Y aquí hay un evento importante que es la cuota 30, ¿cierto? Así que anotemos también la cuota 30. La cuota 30 es C1 más 29 veces D, ¿cierto? Y después siguen cuotas, 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 hasta la C40, que sería C1 más, me faltó la D en la anterior, más 39 veces D. Entonces él alcanzó a cubrir solo estas. Eso pagó. Sí, y del C30 para abajo no alcanzó. Ya, de hecho, quizás podríamos aquí
agregar igual el C31 para tenerlo en vista. C31, que sería C1 más 30 veces D, hasta C40, que es C1 más 39 veces D. ¿Cierto? Y esto que voy a remarcar en negro, esto es lo que no pagó. ¿Sí? Ahí están las 40 cuotas, de la C1 a la C40. Él pagó de la C1 a la C30 y de la C31 a la C40 no alcanzó. Ya entonces la información que nos dan es que le faltó cubrir un tercio de la deuda. Bueno, nos dan dos informaciones en verdad. Dos informaciones importantes. Primero, usémoslas en orden. Primero dice que la deuda completa era de 360.000. ¿Ya? Entonces en el fondo nos están diciendo que si yo sumo desde la cuota 1 hasta la cuota 40, esa suma tiene que ser 360.000. ¿Ya? Porque aquí nunca se habla de que hay intereses ni nada. Es constante nomás. No sé qué banco será ese, pero no hay intereses. Entonces, por un lado, tenemos que la suma de las cuotas desde la cuota 1 hasta la 40 es, bueno, según la fórmula que habíamos visto delante, era, ¿cómo se llama? El primer término, la cuota 1. Sí, estoy usando el teorema de recién, que me decía que si yo sumo las primeras 40 cuotas de una, o sea, no el de recién, perdón, el del que vimos en la clase anterior. Sí, era 40 veces, porque esto es una progresión aritmética, pues entonces 40 veces la primera cuota, ¿sí? Y aquí venía la diferencia, multiplicada por n, es decir, 40, multiplicado por n menos 1, es decir, 39, partido por 2. Sí, ese era el teorema de la suma de las progresiones aritméticas. Si C sub k es una progresión aritmética, entonces la sumatoria de C sub k, desde k igual 1 hasta un n, era n veces el primer término más la diferencia por n menos 1 partido 2. ¿Sí? Así que ahí estoy aplicando la fórmula nomás de la sumatoria de una progresión aritmética, que es la que vimos en la clase pasada. ¿Y esto cuánto tiene que ser? Numéricamente el resultado de eso es 360.000, ¿cierto? Muy bien. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una primera ecuación. ¿Sí? Con la ecuación ¿Profesor? 1. Dígame. Ah, no, nada, perdón. Ya. Ahí tenemos una primera ecuación. Que incluye a C1, que C1 es nuestro objetivo al final. ¿Ya? Por lo tanto, ahora hay que buscar alguna manera de fabricarse otra ecuación que también incluya C1 y también incluya AD para poder tener un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas. Que las incógnitas sean C1 y D. ¿Ya? Entonces, hay una información que todavía no usamos, que es esto de que alcanzó a cubrir 30 cuotas y lo que le faltó representa un tercio de la deuda total. ¿Ya? Entonces, agreguemos eso ahora. Además, ¿ya? Ya, si lo que le faltó cubrir es un tercio de la deuda, entonces lo que sí cubrió son 2/3 de la deuda, ¿cierto? Además, cubrió 2/3 de la deuda y la deuda era 360.000. ¿Sí? Cubrió 2/3 de 360.000, o sea, alcanzó a cubrir 240. Es decir, 240.000, que son 2/3 de 360. ¿Ya? Entonces, él alcanzó a cubrir 240.000 en las 30 cuotas que pagó. Por lo tanto, si yo sumo desde la cuota 1 hasta la cuota 30, eso tiene que sumar 240.000. Y ahí tengo otra cosa. ¿Sí? Entonces, si yo sumo las cuotas
desde la cuota 1 hasta la cuota 30, ¿ya? Eso, bueno, por el teorema de las progresiones aritméticas, eso es 30 veces la cuota 1, ¿cierto? Estoy usando la misma fórmula que usé aquí arriba, pero ahora el n es 30 en vez de 40. ¿Cierto? Entonces, n veces la cuota 1, es decir, 30 veces la cuota 1, más la diferencia, que no sabemos cuánto es, multiplicado por el n, que en este caso es 30, por el n menos 1, que en este caso es 29, y todo eso partido por 2. ¿Ya? Eso representa la suma de la cuota 1 hasta la cuota 30. Y que nosotros sabemos que esto, el resultado de esto, numéricamente, es 240.000. ¿Ya? Así que ahí tenemos otra ecuación. ¿Ya? Esta sería la ecuación número 2. ¿Ya? Así que el resto es resolver un sistema de ecuaciones de 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Ya las incógnitas son C1 y D, que es la cuota 1 y la diferencia entre cuotas. ¿Ya? Aquí en este problema me pedían calcule el valor del primer pago. O sea, me están pidiendo el C1, pero igual saquemos las dos. ¿Ya? Entonces tenemos el siguiente sistema de ecuaciones. El siguiente sistema. Ya, la primera ecuación es que 40C1 más... Bueno, aquí puedo simplificar un poco. En la ecuación 1 puedo simplificar. ¿Cierto? Y poner 20 por 39. De hecho, 20 por 39 es 780. ¿Sí? Igual 360.000. Esa es la primera ecuación. 40C1 más 780B igual 360.000. Y la ecuación 2 es 30C1 más, bueno, aquí igual podemos simplificar este 30 con el 2 de abajo y sería 15 por 29. Ya ese no sé cuánto es. ¿Tienen por ahí 15 por 29? Partido por 2. Ah, no, mentira, 15 por 29 no. 435. 435D. Ya, excelente. Gracias. Y eso vale 240. Así que ahí tenemos nuestro sistema. La ecuación de arriba es la 1 y la ecuación de abajo es la 2. Así que ya tenemos todo planteado, hay que resolverlo. Ahí hay que ingeniárselas para ver cómo sacar el C1. En este caso es el C1 el que nos piden. Entonces, quizás resolverlo pensando en que despejemos C1 primero. Aunque creo que es más fácil sacar D primero y después con el D sacar el C1. Simplificar por 5. ¿Sí? A ver, es que yo lo que quiero, bueno, lo típico es como multiplicar una de las dos ecuaciones por algún número, sumar y que se cancele alguna letra. Entonces podríamos multiplicar la ecuación de arriba por 3 y la ecuación de abajo por menos 4. Y después se van a sumar las C y se van a ir. Ya, eso hagamos. Multipliquemos la de arriba por 3 y la de abajo por menos 4. Ya ahí vemos qué pasa, si la cosa es resolverlo. Entonces la ecuación 1 va a quedar 120C1 más 780 por 3. Eso es como 800 por 3. ¿Cuánto? Gracias. 2340D. Ya. Y 360 por 3 es 180, o sea, 108. Pero aquí... Ahí.
Ya, perfecto. Entonces, ese es. 1740. Menos 1740. Ya, y este es menos 120 C1. Y menos 960, entonces. Ya, excelente. Entonces podemos sumar y se van a ir las C1. Y vamos a poder sacar la diferencia. Sumando entonces se van las C1. Aquí tenemos 600D, si no me equivoco. Sí. $120. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Claro, matamos dos ceros de acá con dos ceros de acá. Entonces, D es igual a 1200 partido por 6. Así que D es 200. ¿Sí? Está bien. Sí. Ya, entonces con el D, esa es la diferencia entre cada cuota. Habían 200 de diferencia entre cada cuota. Con el D ahora podemos sacar el C1, ya reemplazando ahí en cualquiera de las dos. Entonces reemplazamos D igual 200 en cualquiera. La de arriba, no sé, la de arriba se ve más fácil, pero no sé tampoco. Pero da lo mismo, en 1. Entonces me va a quedar que 40C1 es... Va. ¿Qué cosa da 5100? ¿El segundo terminando 5100? A ver, veamos. 780, el doble de 78 es 156. Y me faltan los ceros. 1, 2, 3. Igual a 360. ¿Sí? Entonces 40 C1. S menos S. O sea, 360 menos... A ver, miremos un poquito los cálculos para que no haya un número malo por ahí. Ya, no, pero que estaba mirando, el 156.000, ¿está bien? Sí, ¿cierto? No le falta un 0. Sí. Ya, y 360 menos 156... 204. Ya, y 204 dividido 40. ¿Lo hicieron? ¿Cuánto? 20.400. Ya, excelente. Ah, sí, verdad. Verdad. Este dividido por 4. Claro. Si eliminamos ese 0 con ese 0. Ya. Por lo tanto, la primera cuota, que es lo que preguntaban al final, ahí dice cuota, es de C1 igual a 5100. Ya, bueno, esos son cálculos chicos, ¿no? Así lo esencial aquí está en lograr plantear el sistema de ecuaciones. El resto es cálculo numérico que me imagino ya han hecho alguna vez en su vida. ¿Sí? ¿Bien con este? ¿Dudas? La casa, vamos a ver si hay dudas. Ya, súper. Bueno, les dejo ahí unos segunditos por si están copiando algo antes de que volvamos a la presentación. Pero entonces,
la cuota inicial era 5.100 y de ahí fue subiendo de 200 en 200. ¿Sí? Porque sacamos el D y sacamos también la primera cuota, así que tenemos completamente determinada esa progresión. Ya, pasemos nomás a la presentación, por favor. Vale. Ya, siguiente ejemplo, que este fue una aplicación de la progresión aritmética, ¿cierto? A un contexto económico, no hubo nada de progresión geométrica acá. Va. Ya, así que tenemos otro ejemplo que dice, se invierten 2.000 pesos en una cuenta de ahorro a un interés compuesto del 8% que se capitaliza anualmente. Ya, o sea, se aplica una vez al año, eso quiere decir capitalizable anualmente. Ya, suponga que la tasa, esa tasa está mal escrita, la tasa de interés es con S, la tasa con Z es para tomar tecito. Bueno, ahí la cambio. Suponga que la tasa de interés decrece después de 6 años a un 6% anual. Ya, calcule el valor de la inversión después de 15 años. Ya, entonces aquí hay un cambio de interés. Así que hay que acomodarse ahí para ver qué ocurre. Entonces se depositan los 2.000 al principio. Y al principio, los primeros 6 años, el interés de 8%. ¿Ya? Así va creciendo, con un 8% va creciendo el monto. Y después el interés decrece a 6%. O sea, desde el 7º año para adelante ya no se le aplica el 8%, sino que se le aplica 6%. Va creciendo más lento después, porcentualmente más lento. Entonces nos piden calcular el valor de la inversión luego de 15 años. ¿Ya? Así que, bueno, aquí no nos dicen así como explícitamente qué tipo de progresión es, digamos, cómo va creciendo esto. Pero las cuentas, digamos, con intereses son siempre progresiones geométricas. Porque, no sé, pues cuando el interés, por ejemplo, es del 8%, como acá, yo tengo mi primera cuota, o sea, bueno, aquí no son cuotas, son el valor inicial de la plata. Esto parte en 2.000 pesos. Si yo quiero saber qué pasó al cabo de un año, tengo que tomar el 2.000 y lo tengo que multiplicar por 1,08. Porque ese nuevo monto va a ser el 2.000 más el 8% de 2.000, ¿cierto? Entonces al final, siempre para sacar el valor siguiente es multiplicar por el mismo 1,08, al menos por los primeros años, ¿ya? Pero bueno, veámoslo con detalle en la pizarra. Para ver cómo construir la progresión geométrica y después usarla. De hecho, diría que este ejemplo es como más realista que el anterior, porque es difícil que un banco no aplique intereses. Ya, entonces ejemplo. Ya anotemos lo más importante. Entonces, se invierten 2.000 pesos. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el C1. ¿Ya? Aquí no es cuota, es como el capital al tiempo, al cabo de N años. ¿Sí? Se parte con 2.000. Interés a un interés a 8% de interés. Se capitaliza anual. ¿Ya? Y después de 6 años va a decrecer esto. Ya este es el primer punto. Y es luego de 6 años. Luego de 6 años, el interés baja. Baja a 6%. Ya, entonces hay que calcular el valor de la inversión después de 15 años.
al cabo de 15 años. Ya, aquí hay que ordenarse con la información nomás, para ver quién es C1, quién es C2, quién es C3. Siempre pasa eso cuando los ejercicios son como temporales. Uno tiene que definir cuál es el tiempo 1, cuál es el tiempo 2, cuál es el tiempo 3. De hecho, podrían haber dos personas que definan de distinta manera el tiempo igual 0, el tiempo igual 1, pero la cosa es que lo hagan bien dentro de sus decisiones, no se empiecen a contradecir, ¿cierto? Y podría darles lo mismo, aunque lo hagan de dos maneras distintas. Ya, aquí como le llamé C1 al 2000, bueno, el C1 es... Estoy viendo si es que es la mejor idea tomarlo como C1, porque a ver, si el C1, el 2000, después el C2, que es el capital al cabo de... Sí, habría que agregarle el 8%, o sea, escribámoslo así como a la mala, después lo acomodamos. Sería el 2000 más el 8% de 2000. ¿Sí? ¿Cómo se le calcula el 8% a 2000? Se multiplica el 2000 por 0,08, ¿cierto? Por 0,08. ¿Sí? Este es el 8%. 2000 más el 8% de 2000. Es que si fuese 0,8, ese es el 80%. ¿Sí? Por ejemplo, si uno multiplica por 0,5, está reduciéndose a la mitad el valor, pues el 50%. Si yo quisiera hablar del 5%, sería 0,05. ¿Ya? Ya, entonces aquí puedo factorizar por 2000, como para tener una fórmula general. Si factorizo por 2000, me va a quedar 1 más 0,08. ¿Sí? Que es lo mismo que 2000 por 1,08. Elevado a 1 si quieren. Ese sería el C2. ¿Ya? Y aquí hay que ordenarse un poco con los tiempos, porque el 2000 es cuando pasan 0 años en el fondo. Sí, porque acabo de invertir. Entonces el C2 es cuando pasa 1 año. ¿Sí? Eso hay que tenerlo ordenadito, porque típico que los errores van como por ese lado. Esto es al pasar 0 años, porque ahí recién invirtió. ¿Ya? Después este resultado de acá es al pasar 1 año. El C2 es pasar 1 año. ¿Ya? Entonces si después me piden al pasar 15 años, hay que fijarse bien que no hay que calcular. Aunque igual hay un cambio de interés en el medio, así que hay que tener cuidado con eso también. Ya, pero sigamos. Entonces fíjense que si yo después quiero el C3 va a ser el monto que había en el C2 por 1,08 de nuevo. Entonces el 1,08 va a quedar al cuadrado. Así va a quedar 2000 por 1,08, que eso era lo que había en el año C2, que al pasar 1 año. Entonces este lo tengo que multiplicar de nuevo por 1,08, y ahí entonces me va a quedar que el C3 es 2000 por 1,08 al cuadrado. ¿Ya? Y así uno puede seguir entonces. Bueno, aquí no me estoy ahorrando mucho, pero el CN en general sería 2000 por 1,08 elevado a n menos 1. Al menos antes de que cambie de interés. Mientras esté con el 8% de interés, con esa fórmula yo calculo el monto. ¿Sí? Pero esto va a tener el n aquí, no es todos los naturales, sino que es hasta cierto valor nomás. ¿Hasta dónde me sirve esta fórmula? ¿Hasta cuál valor de n? Hasta cuando n es 7, ¿cierto? Para n menor o igual a 7. Porque cuando el n es 7, es al terminar el 6º año. ¿Sí?
Muy bien. ¿Ya? Me sirve solo hasta el final del sexto año. Ya para el séptimo, para el final del séptimo año ya esta fórmula caducó en el fondo. ¿Ya? Entonces veamos hasta cuánto alcanzó a ascender el capital cuando todavía usábamos este. ¿Ya? Es decir, cuando n es 7. Ya, si n es 7, es decir, al cabo del séptimo año, o sea, perdón, del sexto año, ya, entonces, el A sub 7, perdón, C sub 7, sería 2000 por 1,08 elevado a 6. Sí, no sé si tienen una calculadora como para hacer eso. Veámoslo acá en la internet. Calculadora científica. Ya. 2000 por 1,08 elevado a 6. 3173,75. Pongámosle eso. $3.173,75. Ya, este va aproximado, le quité decimales, pero suficientemente parecido. Ya, ¿por qué me importa tanto este? Porque ese valor es al cabo del sexto año. Cuando terminó el sexto año, la plata estaba en eso. Y de aquí en más ya no se le va a aplicar nunca más el 8%, sino que el 6%. ¿Ya? Por lo tanto, va a iniciar una nueva progresión geométrica, donde ahora el R, en la razón, ya no va a ser 1,08. ¿Cuánto va a ser la nueva razón? Como es el 6%, sería 1,06. ¿Ya? Y este 3173,75 va a ser el primer término de esa nueva sucesión. ¿Ya? O sea, de esa nueva progresión, que bueno, también una sucesión, pero estamos hablando de progresiones. Ya, entonces, la nueva progresión geométrica es de la forma, pongámosle, ya no pongamos C, pongámosle B, o A, da lo mismo, pongámosle B. B sub 1, el B sub 1 va a ser el 3173,75. Ya, en el fondo el B1 es igual al C7. 3173,75. Ya, que esto hay que tener siempre en cuenta que este es al terminar el sexto año. ¿Sí? Fin del sexto es este. Al final del sexto. Ya, entonces cuando pase un año, o bueno, aquí en este caso, este monto va a empezar a crecer. Entonces el B sub n, o pongámosle otra letra, M, ¿ya? Porque otro índice, este, sería 3173,75, ¿cierto? Por la razón, que como ya me dijeron, como es el 6%, la razón ahora es 0,6, o sea, es 1,06, elevado a m menos 1. ¿Ya? Y aquí está corrido por más años, porque el B1 es al fin del sexto. Entonces el BM es al fin de el M más 5. ¿Sí? El B1 es al final del sexto. O sea, cuando aquí el B va en el 1, en la realidad estoy hablando del sexto año. Entonces, si después aquí va B2, estoy hablando del séptimo. Siempre va 5 atrás.
Entonces, si aquí estoy diciendo BM, aquí estoy hablando al final del M-5, del año M-5. M más 5, perdón. Al final del año M más 5. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, no? El B1 es al final del año 6. El B2 al final del año 7. Así que el BM es al final del año M más 5. ¿Ya? Por lo tanto, ¿quién tengo que calcular para obtener al cabo de 15 años? En el fondo la pregunta es ¿cuánto tiene que ser el M? ¿6? Tenemos varias respuestas distintas. 6 dijeron, 8. Ay, no sé. Es al cabo de 15 años. Ah, El M tendría que ser 10. Sí, pues, y el 1,06 va a quedar elevado a 9. Sí, porque la potencia del 1,06 es 1 menos. Ya, entonces, al cabo de 15 años, ¿sí? Que esto es 10 más 5, este sería el M, ¿sí? Sería entonces BM es B10, ¿sí? Sería 3173,75 por 1,06 elevado a 9. Sí, está bien. Está bien, porque en el fondo al 3173,75 se le alcanzan a aplicar 9 veces el interés de 1,06. Bueno, depende a qué le estamos llamando el primer año. Lo que pasa es que aquí el B1 no es al pasar un año, sino que es como al pasar 0 años desde que se cambió el interés. ¿Sí? El B2 es cuando ya pasó un año con el interés. Entonces ahí se le aplicó una vez el interés. ¿Sí? Si quieren podemos hacer como... Bueno, esto ya hay que meterlo a la calculadora y da. Pero en el fondo, aquí la persona metió 2000 en el C1. ¿Sí? Aquí no, ha pasado 0 años. ¿Sí? Entonces el último era el C7, que ahí ya estaba en 3173,75. Que esto al pasar 6 años. ¿Sí? Pasa 0 años. Aquí pasó 6 años. A ver, espérense, ¿lo dije bien? Claro, claro. Y claro, el C7 coincide con el V1. Son el mismo. ¿Sí? Aquí vuelvo a poner otro cronómetro, en el fondo. ¿Ya? Y ahí va B2, entonces este es al pasar 7 años. ¿Ya? Y bueno, así avanza. Y el B10 es que pasaron 15 años. ¿Ya? Así que está bien el B10 que sea el que... ¿Ya? Aquí siempre la dificultad de estos problemas es la cosa temporal, ese del 0, del 1, como de dónde partí a contar, cuándo se aplica el interés, pero teniendo más o menos ordenadito eso, haciéndose ahí una línea de tiempo, deberíamos andar bien. ¿Ya? Eso. ¿Dudas? Ya, pues, eso es todo lo de progresiones entonces. La próxima clase vamos a cambiar de tema un poco drásticamente. Así que eso, que estén bien. Nos vemos el miércoles. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. Ya, profe. Chao.
Chao, cuídense, que estén bien.